Oh, come on, Doctor. I don't buy this. I mean, what are you saying? That there's some kind of... Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Pánico en la Sala. Un viernes más con todos vosotros. Hoy estamos a 25 de febrero del 2022, programa 260. Sentimos mucho no haber estado la semana pasada, pero por problemas técnicos, pues eso, no se pudo realizar este programa. Y vamos, pues eso, a presentar al equipo del programa, como siempre. Marcos Ordóñez, hola, buenas noches. Santi Serrano, buenas noches. Hola, buenas noches. En la parte técnica, como siempre, Jordi Vilar y uno que os habla, Mario Herrera. Ya sabéis, siempre tenéis las redes sociales con las cuales podéis contactar con nosotros pues para explicarnos lo que queráis. Tenéis en Facebook Pánico en la Sala, tenéis en Twitter @Pánico en la Sala y tenéis en Instagram Pánico en la Sala. Cualquiera de estos medios para poneros en contacto con nosotros y explicarnos cualquier cosa, lo que queráis. Tenemos un sorteo que se ha atrasado un poquito y que veremos si a ver si la semana que viene podemos ya rematarlo con, pues eso, eligiendo a uno de los que nos han escrito eso, las 5 películas que más ganas tienen de ver este año y entrar en YouTube, en nuestro programa y, pues eso, clicar al me gusta. Y vamos ahora pues con nuestro colaborador especial que es El Santano. Bueno, y con esta música, como siempre, el Santano, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays que está aquí en Barcelona, en la calle Taller 79. Teléfono para los que queráis llamar, si sois de fuera de Barcelona, pues es el 93 555 41. Repito, 93 555 41. Para cualquier película que queréis encontrar, ya sabéis, el Santano en Blu-ray y DVDs. Bueno, y después de nuestro colaborador, que es el Santano, bueno, hemos dicho hoy el programa, pues bueno, tendremos varios estrenos, entre ellos Uncharted, que es de la semana pasada y que teníamos que hablar, pero no pudimos hablar. Tendremos La Pasajera también y hablaremos también de La Matanza de Texas, esta nueva versión de La Matanza de Texas, secuela, que ha pasado por Netflix. También tendremos en anteriores pantallas y hoy nos hablará el señor Marcos Ordóñez de It, primera y segunda parte. Y para terminar, pues le haremos un pequeño homenaje a Douglas Trumbull, que falleció el pasado 2 de febrero o 7 de febrero, no me acuerdo ahora, y que, bueno, pues hablaremos un poco de lo que ha sido este hombre para el mundo del cine. Todo esto, como siempre, pues con bandas sonoras. Y para bandas sonoras, pues la que viene ahora, que es la de Leviatán, de Jerry Goldsmith.
empezamos, pues eso, con los estrenos que hemos visto durante estos días. Empezamos con Uncharted, película dirigida por Ruben Fleischer y con Tom Holland, Spider-Man Tom Holland, Mark Wahlberg, Sofía Lee y Antonio Banderas, entre tantos otros, pero digamos que estos son los más, pues bueno, con más nombre, ¿no? Película basada en un videojuego, aunque es verdad que el personaje tan joven, según explicaban, se basa en el videojuego, pero utilizan a un personaje que es mucho más adulto en el videojuego, ¿no? Digamos que son sus comienzos, que nada tiene que ver con el videojuego. Yo no he jugado, pero por lo que leí y tal, pues... Yo sí. Sí, y nada, no tiene nada que ver. Se basa en el videojuego y ya está, ¿no? No, a ver, la cosa es que no sé si en torno a la segunda entrega de la saga o la tercera te van contando el pasado de Nathan Drake, que hay cosas que salen en la peli. Esa relación con el hermano y que van a robar una obra de arte, eso sale en la peli. Lo que pasa es que han rebajado un poco las edades. Entonces, en los videojuegos hay flashbacks de Nathan Drake de más joven, pero Nathan Drake de los videojuegos, cuando hace el flashback y es más joven que Tom Holland. Y el Nathan Drake normal de los videojuegos es más mayor que Tom Holland. Entonces han cogido una edad, digamos, intermedia y lo que han hecho es un Uncharted Beginning, si quieres, algo así. Bueno. Pues la película, bueno, basada, como he dicho, en estos videojuegos y no deja de ser una aventura de cazatesoros. A mí me pareció que es una película entretenida, pero sin más. Es bastante... La verdad es que hasta los actores los encontré todos bastante flojos, ¿eh? No sé, no había un poco por dónde pillarlos. Tom Holland con sus saltos esperdimiacos, o sea, porque parece Spider-Man en algunos momentos, sin el traje. Banderas está horrible, la verdad sea dicha. Está bastante Está un poco mal. sobreactuado. Sí, bueno, pero esto ya lo está haciendo últimamente en muchas películas y sobre todo cuando son americanas. No sé, sobreactúa, pero mucho, ¿eh? Es un Nicolas Cage a la española casi. Y bueno, Mark Wahlberg... no diría. No es tan histriónico, no. Mark Wahlberg pues también está allí como de paseo, porque tampoco es que esté como muy... No sé, la película en sí no es aburrida, eso, dura 115 minutos, pero me faltaban muchas cosas. Hacía un símil yo con La búsqueda del señor Nicolas Cage. Es parecida, sí. Pero La búsqueda está... Pero mucho. Sí, está muy por encima. Muy por encima. En primer lugar porque, claro, habla de Magallanes, de un tesoro oculto y tal, y hay unas pistas, luego... Es que además es un poco como La búsqueda. Por otro lado, Banderas tiene algo que ver con... Se cree dueño de ese oro porque es de su familia, un poco también con la historia de... Pero es que las pistas que hay y todo esto es que van tan rápidos de un lado al otro. Bueno, te filman bastante en Barcelona porque hay mucha parte de la película grabada en Barcelona. Está bastante gracioso, sí. Pues las localizaciones en Montjuic. Sí, bueno, que sí vino a presentarla aquí a Barcelona y la presentación fue allí en Montjuic. Sale la familia, sale la Plaza del Pi, sale la iglesia del Pi. Bueno, sale un montón de sitios que no está mal, pero ya te digo, yo la encontré bastante floja. Le faltaba algo, luego la parte final para mí es con aquello de los helicópteros un poco estrambótico para mí, pero bueno, yo personalmente le voy a dar un 6 a Uncharted y bueno, no sé qué te parecía a ti. A mí que cumple la papeleta. Es que los videojuegos son lo más parecido que puedes tener a jugar a una peli de Indiana Jones. Entonces la gracia es que es interactivo. Si aquí unos videojuegos que beben de una saga como Indiana Jones, esta película bebe de esos videojuegos y te quita interactiva. Hay escenas de la peli que están sacadas directamente de videojuego, que no es ni homenaje, es que es un calco. La de la bodega del avión, cayendo cosas y él enganchándose a los paquetes,
eso está en la tercera parte de los videojuegos, entre otras cosas. Pero bueno, esa sería la imagen, la escena más calcada de los videojuegos. Entonces, claro, si le quitas esa parte de interactividad y se preocupan tanto de parecerse al videojuego, para según qué, luego es que está todo tan medido, no hay capacidad de riesgo ni ninguna intención de ser diferente, está todo tan para cumplir la papeleta que no hay nada reseñable en la peli. Quizás esa escena de que van cayendo las cosas de la bodega técnicamente sea la más chula, pero en verdad a mí, como fan de la saga, es que a mí me falta el mando de la consola para que me resulte más trepidante y tal, porque es que ya lo he visto en el videojuego. Entonces no hay nada en la película que realmente sea memorable. O sea, es una película que cumple, que está bien en todos los apartados, está guay, me gusta que pase en Barcelona, me hace mucha gracia, pero no hay nada destacable en la peli. Está todo bien, sin más. Es un 6 y a correr. ¿En alguno de los videojuegos pasa en Barcelona? No. Vale. No. Lo de Barcelona no sé por qué lo han cogido, igual por el Banderas, pero podían haber optado por Málaga, que él es malagueño. No sé. Igual el Ayuntamiento de Barcelona pues ha puesto ahí una pasta para que Barcelona pues sea una ciudad más turística. Sí. Igual por el impacto del COVID, del terrorismo y tal, se ha visto afectado la visita de extranjeros y igual es una forma de revitalizar ese turismo y ahora ese tipo de intereses, pero los videojuegos no, entre las localizaciones y eso que tiene 4 entregas, los videojuegos no sale Barcelona en ninguno. No. Igualmente hay algo que cuando se hacen películas basadas en videojuegos, hay algo para mí que siempre cometen un fallo y sobre todo lo digo por la saga Resident Evil, en la cual yo creo que se te podrían basar en los sitios donde pasa el videojuego, como es lógico, tienen que salir los personajes del videojuego, pero la historia tendría que estar fuera de lo que tiene que ver con los videojuegos. Es que no tendrían por qué basarse en que salga tal imagen que sale en el videojuego o que salga aquella otra imagen. Coger... Sí, entiendo lo que quieres decir. Sí, claro. Y sí, estoy de acuerdo contigo y creo que tendría que coger la esencia de la dinámica de lo que es el videojuego y llevarlo a la gran pantalla, pero ofreciendo algo que no te ofrezca el videojuego, porque claro, ya tienes el videojuego. Claro, es que por eso digo... Totalmente de acuerdo. Cuando por ejemplo, el señor Paul Anderson pues se dedicó a hacer esta saga, que la única que se parece un poquito a la serie primera, o sea, los videojuegos. Luego hizo, yo no lo veía mal de un principio, hasta la cuarta, a partir de ahí se le fue un poco la olla. La cuarta. La segunda también tiene bastante cosa de algunos del videojuego, pero creo que los guionistas se tienen que olvidar un poco de lo que es la historia del videojuego y basándose en los personajes y en el sitio donde está, ubicada. Contarte algo nuevo que no te hayan contado en los videojuegos. Una historia que no tenga nada que ver con los videojuegos, porque además se complica la vida, porque intentan que se parezca a la escena, yo qué sé, de la mansión, o en este caso, como tú dices, la escena del avión. Que la escena del avión, pues tampoco lo veo mal. Yo, como no he jugado a estos juegos, los conozco, pero no. Y esta escena del avión la había visto, es verdad que sale, pero bueno, no deja de ser una película de aventuras y una escena así, pues es bastante normal. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, lo único que me preocupa de esta película es que me da la sensación que para el elenco que sale de actores a nivel de, pues, el Tom Holland, que es un tío que ahora está bastante de moda, y bueno, pues, que vamos a decir de Mark Wahlberg y del señor Antonio Banderas, pero sobre todo Mark Wahlberg y Tom Holland, y que la película la veo como muy floja, es que la veo como a desgana. Lo único que creo que pone un poquito de algo es el Tom Holland, y vuelvo a decir que como le dan ese punto de saltos y tal, hay momentos que yo me creía que era Spiderman. Bueno, sin ir más lejos, en la escena del avión... Pero en verdad... No, pero eso está bien que sea tan, vamos a decir, saltarín, porque los videojuegos ya lo tiene. Los videojuegos tienen una parte de resolver puzzles. Has entendido, no, sí, ya lo sé. Hay muchos videojuegos que no paran sin ir más lejos. Pues la
la misma saga que hizo la de Tomb Raider y todo esto, también, sí. Y eso sí, el problema es que al coger a Tom Holland solo le faltaba el traje en esas situaciones, a eso me refiero. No que no lo haga. Entonces, bueno, la película, por ejemplo, de la que hablábamos de La Búsqueda, no tiene tantos saltos y tanta historia, aparte de que es una historia que no tiene que ver nada con un videojuego, pero me gusta más toda la parte de investigación, de encontrar. Y aquí mezclan esa historia de que es el videojuego, exacto, se basan en el videojuego con todas esas, saltos y aventuras, pero también con una acción diferente a esta otra que estamos hablando, de La Búsqueda. Y bueno, digamos que ha quedado como un producto pues bastante flojo. Y bueno, pues eso, un 6 entonces tú también, ¿no, Santi? Sí, cumple y ya. Muy bien. Muy bien, pues ahora nos vamos a La Pasajera. Película española dirigida por Raúl Cerezo y Fernando González Gómez. Película que pasó por el Festival de Sitges. Yo pude ver. ¿Tú también la viste, Santi? Yo la vi, pero en Donosti, porque en Sitges se me escapó. Vale. Bueno, la verdad es que es una película pequeña, diría que con no mucho presupuesto, y que sin ser una maravilla, tiene cosas. A lo mejor no sé si es porque tiramos un poco al cine patrio y tal, entre comillas, porque si no me gusta nada, también lo digo, o sea, me da igual de donde sea. Pero es verdad que es una película que tiene su gracia con ese punto cañí, con esa música de Paquito el Chocolatero más de una vez en la película, en la que te da ese toque entre comedia y terror en algunos momentos, con unos efectos más que decentes. Diría que son de DDT, creo. Sí, creo que también, sí, son... Y que, bueno, que la historia, pues bueno, los ocupantes de una furgoneta, de estos que es como un taxi, que contactas con esta furgoneta y... BlaBlaCar. Exacto, un BlaBlaCar, donde BlaBlaCar. te va dejando en sitios donde vas, pues a medio camino chocan contra algo y, bueno, pues es algo extraño que ya podemos ver a principio de la película, que tiene que ver con extraterrestres, algo que se le mete dentro y que a partir de ahí, pues una vez la tienen dentro de la furgoneta, pues empiezan a suceder cosas. Bueno, vuelvo a decir, posiblemente sea un refrito de homenajes a otras películas de cine fantástico y terror, pues los directores han basado bastante seguramente en cosas que han visto. Pero, sí, exacto. Pero bueno, tiene su humor negro y tiene momentos, distraídos. Es una película, vuelvo a decir, sencilla, pero a mí me pareció que está distraída. Le voy a dar un 6 también. Y bueno, ¿qué te pareció a ti? A mí me divirtió bastante. Me parece que la mezcla entre comedia y terror funciona bastante bien. El protagonista me recordaba, era como una especie de Torrente, un tipo que en principio tiene pinta de ser indeseable, pero al que le acabas cogiendo un poco de cariño. En los pases se criticaba mucho la relación entre él y la niña, la adolescente, como si fuese algo... Bueno, la verdad es que utilizan también, supongo que, dándole al personaje ese punto machista, bueno, el español ese típico entre la música, su furgo y sobre todo, pues siempre mirando a las mujeres por encima del hombro, ¿no? Sí, tiene un punto, pero bueno, creo que los directores lo que han hecho Yo creo es... que está bien medido, que no llega a ser desagradable. No, acentúan un poco en algunos momentos esto, pero creo que tampoco llega, creo que no llega a molestar. Aún así, pues entiendo que haya gente que se pueda sentir molesta por algún momento de estas, ¿no? Me decías, Santi. No, bueno, que me pareció una buena mezcla entre terror y comedia. Los efectos especiales están muy bien, los actores me gustan bastante. El prota no lo hace mal, yo no lo había visto en ningún... No sé de dónde ha salido este señor. Y bueno, la cosa, quién sabe si igual funciona lo suficientemente bien como para que hagan
una secuela. Igual tenemos un antihéroe a lo Ash, un poquito, ¿no? Un poco ahí caza monstruos, antipático, estúpido. Tal como acaba, pues hay muchas posibilidades de que pudiesen hacer algo. Todo depende al final de cómo vaya esta película por las salas, ¿no? Bueno, creo que el estreno es bastante limitado porque aquí en Barcelona capital, creo que no se pasa ningún cine. Creo que en Tarrasa, en Lleida, Karma Films parece ser que no ha hecho mucha tirada. No. De todas formas, creo que también se va a estrenar en el extranjero, que la han vendido fuera. Igual funciona lo suficientemente bien, pues eso, para que haya una secuela. Igual en Netflix o algo así, si el mercado del cine en salas no le acaba de funcionar. Pero bueno, a mí me resulta bastante simpática, bastante divertida y yo salí de la sala con una sonrisa y bastante contento con lo visto. Le pongo un 6 también. Muy bien, un 6 para La pasajera por parte de Santi. Y ahora vamos con la película en la que hemos hablado antes de empezar el programa, que es La Matanza de Texas, y que es una nueva versión que nos han pasado por Netflix y que la dirige David Blue García, supongo que es Blue, no creo que sea Blue. Sí, será Blue. ¿Será Blue? Sí. Sí. Bueno, puede ser un seudónimo o algo así. Bueno, pues David Blue García. Y que, digamos que es como una secuela, una continuación de la original del señor Top Hopper. Y que a mí me ha parecido muy floja, la verdad. No sé qué es lo que os ha parecido a vosotros, pero a mí como a ti, me ha parecido muy floja, muy floja. Y es una pena porque la verdad es que tenía las expectativas altas porque había oído cosas más o menos interesantes. Pero bueno, me parece como algunas otras películas que a veces ves donde se juega con recuperar un mito, en este caso el mito Letterface, pero descuidando mucho todo el envoltorio, todo lo que tiene que ir alrededor y cuadrar en un guión más o menos coherente y que tenga un poco de gracia. Lo hablábamos antes del programa, es decir, la única superviviente del primer grupo que se enfrentó a él viene aquí, se entera de que sigue vivo y viene para matarlo. Y es una venerable anciana. Pues suponemos que si Letterface es el mismo, también es un venerable anciano que sin embargo tiene una potencia física y muscular envidiable, ¿no? A mí el guión me parece muy flojo, desde los jóvenes al principio que intentan como hacer, subastar las viviendas de aquel pueblo fantasma. Toda la sucesión de hechos que nos van presentando, es el tópico, el cliché, completamente para mí exento de talento, de gracia, y con muchas situaciones en las que te quedas un poco como diciendo, la película no te absorbe y te quedas, esta escena qué mal resuelta está. Y eso es un poco el problema. El problema es que nos hace mucha gracia volver a ver a Letterface, es un mito pues de nuestra vida de cariño hacia el cine de terror. Lo que pasa que en este caso pues se arrastra en una historia para mí sin pies ni cabeza y que pese a durar 80 minutos o 82, que esa es su principal virtud, a mí se me hizo incluso larga. O sea que es ya el colmo, ¿no? Pues eso, le dejo el testigo antes de dejar el testigo a Santi, yo le doy un 5. Muy bien. Marcos 5. Santi. A mí me ha gustado. No sé qué defectos y tantas pegas le ponéis a esta película. Encuentro que La Matanza de Texas era una película especial y que tenía ciertas capas, el tema del American Gothic, la América rural y todo eso, y tenía una textura de documental y tal.
pero es que es una historia que tampoco permite que puedas explicar mucho más. Ya lo intentaron Mauri Bustillo en Leatherface, ofrecer algo diferente y tampoco le salió muy allá y yo creo que un poco o sea, lo contrario de aquella que han ido a lo seguro, argumentalmente no ofrece nada nuevo, es un slasher sin más, una continuación de la original, que bueno, que está el choque de la América rural, la familia disfuncional, aquí vemos Leatherface y su madre y ya, la gente que no tiene posibilidades, junto con los pijos de ciudad que les saltan toda la cara el creerse que ellos son capaces de llegar a cualquier sitio y hacerse con los amos del lugar. Entonces, ese choque de realidad les llega en forma de ese asesino en serie que digamos que estaba como aletargado, pero ocurre algo, que no voy a hacer spoiler por si alguien no lo ha visto aún, que hace que esa bestia parda que parecía que estaba dormida, pues despierte y se cargue hasta el apuntador. Es un slasher, no se preocupa de ser realista. Para eso, esta textura de documental, esa pátina de realidad, ya estaba la original. Esta no lo pretende. Pretende ser un slasher de los que hemos visto chorrocientos mil, pero con la iconografía de la matanza de Texas. Decís que, bueno, dice Marcos, que cómo puede ser que este señor tenga ese tono muscular, no sé qué, no sabemos lo que ha estado haciendo en estos años y si la única superviviente era pues joven y ahora se ve una anciana, es que no sabemos qué edad tiene Leatherface en la primera, no se le llega a ver la cara, podría tener 20 años a pesar de ser un mastuerzo, entonces si se supone que han pasado 40 años, pues puede ser un señor de 60 años y que siga estando fuerte. No, 40, ¿Por qué no? casi 50, ¿eh? Han pasado No, casi pues sí. 50 años. Vale, pues vamos a poner que tenía 20. A ver, pero escucha un momento, Santi. Pero la cuestión está en que yo soy guionista, me miro Sí. eso y digo, a ver, ha letargado, esto me está letargado y no decimos nada de que lo estuviera. Parece que ha estado 50 años muerto y no hay nada. Vale, A ver, muerto no, quiero decir el tema de que se vaya cargando gente. Pero, es decir, vamos a intentar explicar un poco de dónde ha venido eso, qué ha pasado, vamos a poner otro personaje que juegue un poco un papel, que cuente alguna cosa que al espectador le haga un poco excitarse con la historia. De repente, el tema de la edad, hombre, pues no cuesta nada. Mete esta película en el año 92, Texas, 1992, y Santas No, Pascuas. la han querido trasladar ahora. Si me pones una cosa en la actualidad y es una persona de carne y hueso, además que ha llevado una vida lamentable, pues ¿qué quieres que te diga? Es decir, no puede ser Conan. Es un tipo que ya es un anciano y que te sorprende. Pero nadie quiere ver a Leatherface con un taca-taca, porque entonces ya no hay película. Entonces tiene que ser un mastodonte que se ande cargando a gente. Es que no hay más. No te lo niego, pero si coges este elemento y le sumas 7 u 8 más, a mí me dejan muy frío con la película. Con lo cual, viendo que el guión no cuadra con lo que yo esperaría, ya no se lo paso. Ya digo, a ver, la película realmente no me llega, no reconozco en ella talento, sorpresas, capacidad de fascinarme, con lo cual me da igual. El problema de esta película, a ver, es un slasher, está claro. Ya han utilizado la matanza de Texas para meter a Leatherface y a la única superviviente de la primera parte. A ellos dos. Punto. Si hubiese sido un asesino en serie que estaba escondido en el pueblo y que se los iba cargando, hubiese dado igual. O sea, lo mismo. La historia explicada, no te explican nada. La otra ha estado esperando, pero aparece así por las buenas. Pues eso, Santi. A ver, el único problema es que podrían haber hecho una película que no tuviese que ver nada con la matanza de Texas y seguramente les hubiese quedado algo, bueno, más digno, ¿no? Porque es lo que hay. Pero que creo que es una excusa lo de la matanza de Texas para lo poco que te dicen. Porque aparte de ponerte a los dos personajes y con el punto ese final, todo lo demás no deja de ser un grupo de gente en un pueblo abandonado y que se los empiezan a cepillar. O sea, así de claro. Pues un slasher.
Un slasher, ya está. Bueno, a ver, Ya está. no, un Bueno, slasher no. bueno, A ver, ahí es, a ver, hay un slasher que son una porquería la y palabra slasher que son slasher, buenos. la palabra slasher no es Eso esto, no, ¿eh? eso no lo O sea, justifica, Santi, que sea claro, bueno. Puede ser un slasher brillante y un slasher que es claro, una caca en la exacto, vaca. claro, exacto. Porque hay muchos slasher que son una castaña. Bueno, entre ellos claro. Para Eh, mí, no, es que no sé, no, no, no sé qué esperabais, no sé qué esperabais de la nueva matanza de Texas, qué más podía Una ofrecer. historia Es que interesante, no, una historia que fuera bueno, interesante. bueno, a pero ver, una historia interesante, es que Claro, yo siempre espero historias interesantes en las películas. Si no, ¿para qué voy al cine? ¿O para qué veo no una sé, película? igual mis expectativas eran bajas y me entró muy bien y me dio lo que no, quería a ver. ver, yo no tenía No ninguna sé. clase de expectativa tampoco con esta película. Y cuando la vi, pues me pareció una película lo más normalita, tirando a floja. Porque al fin y al cabo, si intentan hablar de una secuela y la historia es la que es, pues vuelvo a decir, metes a cualquier otro asesino, un tío colgado que estuviese en el pueblo hace años y que estaba, pues eso, Claro, girado y pero ya punto. no vende tanto. Ya es que, o sea, Vale, bueno, vale, el título está ahí por algo. vale, pues ahí ya me estás diciendo que lo que hacen es poner un título ahí para vender. A partir de ahí, pues bueno, si hubiesen puesto La noche del pueblo abandonado, pues también seguramente no se hubiese vendido tanto. Pero bueno, que yo le voy a dar un 5. Madre mía. Tú, Marcos, le has dado un 5 también, ¿no? Un circo, Sí, sí, le ha dado sí. un 5. ¿Y tú, Santi? Pues yo le voy a dar un 7. Muy bien. Es que a mí me gusta la foto, hay algunos momentos que encuentro que están muy logrados. La escena del bus, yo me lo pasé, pero pipa, con esos, bueno, se ve en el tráiler, no es spoiler de, te voy a denunciar, te grabo, estás ahí denunciado, no me puedes hacer nada porque te estoy grabando. Y coge y se los carga y no sé, yo me lo pasé muy bien y me dio lo que esperaba. No esperaba que entrase más en una historia es que no encuentro que en la matanza que no se puede explicar mucho más, es que no sé, igual luego cogen y hacen otra secuela, la coge otra gente que no tiene nada que ver y digo, hostia, pues sí que se le puede dar vueltas al tema, pero yo creo A, que está a, bien to- sin más. a todos se puede dar vueltas. Y la imaginación es infinita. Y hacer una Sí, sí, historia sí, claro, claro. coherente y buena, a ver, no está al alcance de todos, desde luego, porque si no, todo el mundo haría películas maravillosas y las Obvio. películas malas no existirían. Pero la posibilidad existe. Lo que pasa es claro que hay muchos actores. A veces un guionista plantea cosas que el productor le dice, no, por ahí no, no me No, a interesa ver, porque esto no lo me que va no a dar se lo que... puede, ¿no? no, claro, lo que no Además, se puede negar además, es que con esta han ido a lo seguro. Nos además han complicado la vida. secuela, el Top Hopper ya hizo una continuación, o sea que Ya la tengo ya yo por está. aquí. Por eso digo Divertida. que. Bueno, oye, vamos a dejar ya los estrenos porque si no vamos a comer el programa solo con esto. Podríamos hacer programas especiales dedicadas a una película en la que no todos estuviésemos de acuerdo con una cosa o con otra, ¿no? Entonces, estaría bien. Vamos con otra banda sonora antes de empezar en anteriores pantallas, que es It, de Benjamin Wallfish. Still
Bueno, y con esta música vamos a entrar en la sección de en anteriores pantallas. Hoy Marcos Ordóñez nos hablará de It, primera y segunda parte, del señor Andrés Muschietti, película de 2017. ¿Qué nos tienes que decir, Marcos, de esta gran película? Bueno, pues unas cuantas cosas, Mario, como siempre. La verdad es que hablaré de It y de la segunda, porque realmente, en fin, para mí la película que quedó redonda y que merece la pena es It. Sin embargo, el segundo capítulo bueno, es una película un poco más confusa, es la parte donde los niños ya son adultos y todo es un poco ya déjà vu, ¿no? En fin, los traumas y los encuentros con el payaso. Pero bueno, eso lo veremos. Bueno, It de 2017, sí, dirigida por Andrés Muschietti, un director argentino, una duración de 135 minutos, basado, como todos sabemos, en la novela It de Stephen King. Se estrenó en Estados Unidos el 8 de septiembre de 2017. Los actores eran Bill Skarsgård en el papel de Pennywise, Jaeden Martell, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer y Sofía Lillis. El presupuesto de la película eran de 35 millones de dólares y la recaudación, atención, recaudación histórica, la película que más ha recaudado en la historia del cine de terror, 701 millones, de dólares. Casi nada. Casi nada, ¿eh? Solo por eso, pues ya ese récord ya lo tienen ellos. Nada, pues entonces, pues bueno, por hacer una breve sinopsis, diremos que la película nos cuenta, como la novela, la historia de un grupo de niños, que ellos a sí mismos se llaman el Club de los Perdedores, porque, bueno, son el típico grupo de niños de un pueblo que siempre pues tienen que aguantar todas las bromas de los chulitos del colegio y del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues estos niños, el Club de los Perdedores, se enfrenta a un ente que hace desaparecer niños en el pueblo de Derry, en Maine, en Estados Unidos, que es el estado donde nació y vive Stephen King, y esas desapariciones se producen ya desde hace siglos, en ciclos de 27 años. Ese ente toma la forma del payaso bailarín y llamado Pennywise. Los niños deberán superar sus miedos, sus propios miedos, para luchar contra ese ser, y saben que la única forma de conseguirlo es permanecer unidos y luchar unidos contra él. Al payaso le llaman It, eso, el neutro inglés, y descubren que se desplaza por la red de alcantarillas del pueblo que conducen a un pozo bajo una siniestra casa abandonada. Bueno, esa es un poco la historia. Y para empezar, pues decir que el proyecto se remonta ya al año 2009. En una primera fase de producción, la película se le encargó a Kari Fukunaga, y en 2014 se confirmó que se había decidido hacer 2 películas. En lugar de seguir el libro de Stephen King, en la que se van superponiendo, nos movemos en el tiempo, ahora estamos con los niños, ahora los niños son mayores, luego volvemos a los niños. Aquí no, aquí toda la parte de los niños se separa en It, toda la parte de los adultos se separa para ponerla en It capítulo 2. Pero en la miniserie también pasaba eso, ¿no? Bueno, sí, pero estoy hablando de la peli. Vale. Sí, no, la miniserie es otra cosa, sí. Pero bueno, pues eso, ellos deciden hacerlo de esa manera y no hacer una película tampoco demasiado larga, con lo cual, pues bueno, se quedaban con el tema de los niños, ¿no? Lo que pasa es que Fukunaga en 2015 empezó a tener desacuerdos con la productora respecto al presupuesto
y además la productora, pues un poco lo que seguramente hablábamos con lo de La Matanza de Texas, empezó a retocarle el guión, a decirle esto no va, esto sí, y él se cansó y lo dejó, se fue. Y entonces, en ese entreacto, mientras tanto, el casting ya se empezaba a hacer para la película y se anunció que para hacer de Pennywise, del payaso, se iba a contar con Will Poulter, que es el chico, el joven que aparece en El Renacido, en diferentes escenas con Leonardo DiCaprio. Pero este actor poco después tendría que renunciar porque, bueno, su agenda de compromisos no le acabó de coincidir con IT y lo dejó. Al mismo tiempo casi, bueno, la productora llegó a un acuerdo con Andrés Muschietti para que él dirija IT. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, cuando llega el estreno, porque a mí también me sorprendió lo de la ciudad de Derry, el estreno en Irlanda se realizó en la ciudad de Derry. En Irlanda está la ciudad de Derry, que era lo que siempre conocíamos, sobre todo Mario y yo, cuando éramos niños y sentíamos todos los líos que había en Irlanda del Norte, era Londonderry, pero luego se quedó con el nombre de Derry. Y además que es una ciudad conocida por el Bloody Sunday, ¿no? El domingo sangriento en el que murieron 13 personas por balas del ejército inglés. Bueno, pues hicieron ahí el estreno en Irlanda. Yendo a cosas de la película, en la farmacia, la niña adolescente, Sofía Lillis, a ella, el farmacéutico, hay un momento en que es simpático porque le dice que le recuerda a Louise Lane. Y es curioso porque Sofía Lillis había hecho de una Louise Lane adolescente en la miniserie Heridas Abiertas, donde Amy Adams, pues como en el último ciclo de Superman, Amy Adams es la Louise Lane adulta. La película se filmó, como siempre, por razones bueno, como en muchos casos, de razones de impuestos y de presupuesto, en Toronto, en Canadá. Y de la que decíamos pues que tuvo esa recaudación récord, en 2017 fue el tercer estreno más importante del año, superado por otros dos estrenos fantásticos, que fueron La Bella y la Bestia y Guardianes de la Galaxia volumen 2. Y quedó por encima de Spider-Man Homecoming. Bien, seguimos. La diseñadora de vestuario, que se llamaba, y se continuará llamando, supongo, Janie Breyer, quiso recoger en el traje de Pennywise como un resumen de las diferentes épocas por las que se supone que Pennywise ha ido transcurriendo. Bueno, pues en fin, un poco un traje que a veces recuerda a cosas del Renacimiento, a veces cosas del Barroco, a veces cosas ya bueno, pues una parte más como isabelina. Y bueno, pues en eso realmente fue un tema bastante alabado por la crítica. Bill Skarsgård se tomó realmente en serio el papel y, bueno, él comentaba que durante el rodaje, sufría constantes pesadillas, lo pasaba realmente mal porque además a él lo tenían como muy apartado del resto del casting. No querían que los niños coleguearan con él, fueran amiguetes. El director intentó que ese actor, para producir más terror en los niños actores, estuviera siempre fuera como un desconocido. Cosas curiosas que se ven en la peli es que la productora del film, como la película pasa a finales de los años 80, ponía, en los cines vemos carteles en los cines de Derry, de ese pueblo, pues nos aparecen, por ejemplo, carteles de Pesadilla en el Street 5, que se ve en un plano muy grande, de Beetlejuice, Gremlins y otras. Todas eran de New Line Cinema, claro, que es la productora de IT. Bueno, como cosas grandes de producción, hay que decir que para la escena en que los niños flotan,
en aquella enorme alcantarilla, se construyó todo un decorado de 6 metros de alto y, bueno, un poco se fue compaginando el decorado con los efectos digitales. Bill Skarsgård, en principio, bueno, lo pasó bastante mal a nivel personal haciendo It, pues disfrazado del payaso, teniendo que estar un poco al margen del resto del equipo, y no estuvo muy seguro de aceptar el hacer el capítulo 2, porque él en alguna entrevista comentaba que había quedado un poco tocado, o sea, que le había afectado esa película, ¿no? Pero bueno, finalmente lo convencieron y supongo que bueno, le convenció también un cheque jugoso y hizo la segunda parte. Bueno, otros datos en los que también batió récords la película, bueno, en fin, o casi los batió, fue en el primer avance de imágenes que se pusieron en internet. Ese teaser tuvo 197 millones de visitas en todo el mundo, superando a la película que tenía el récord de visitas en internet. Star Wars. No, sí. No lo acertaréis nunca. Fue Fast and Furious 8, con 139 millones de visitas vale. en su teaser. Bueno, también hay, a ver, un autor tan adaptado al cine como Stephen King, para los amantes de los números, pues podemos decir que esta película es la película número 28 basada en una novela o en un cuento de Stephen King. Bueno, el tema, ahora quizás podemos hablar un poco o hacer un breve retazo de la segunda. Bueno, eso, se dejó la parte de los adultos para la segunda película. La novela tiene más de 1000 páginas. Bueno, realmente es una historia muy, muy, muy densa. Pero para mí la segunda parte baja bastante respecto a la... No, estoy totalmente de acuerdo. Para mí es mucho mejor la primera parte. Sí, no, y además es que primero innecesariamente dura 2 horas 40 minutos, que es una barbaridad, porque además lo que cuentan es las relaciones entre ellos de adultos, Pennywise que se les aparece, todo un poco lo que ya sabemos de los traumas de los niños, vale, de acuerdo, lo vemos en su edad adulta, pero suena siempre un poco repetitivo y yo el capítulo 2 incluso lo encontré un poco aburrido, es decir, por mucha sangre que salga o por muchas escenas fantásticas, de género fantástico o de terror, realmente había un momento que había una cierta saturación ya de los adultos, ¿no? Bueno, la prótesis que le ponían, ahora hablando de Pennywise, que le ponían a Bill Skarsgård, hacía que el actor babeara mucho. Y eso se aprovechó mucho en muchas escenas, consiguiendo pues efectos interesantes que no tenían previstos. En el primer fin de semana, It recaudó 123 millones de dólares en USA y Canadá, doblando el récord anterior de una película de terror, que lo tenía Paranormal Activity, del año 2011. Bueno, cuando la película se estrenó en la ciudad de Lititz, en Pensilvania, no sé, algún grupo de frikis o de fans de Stephen King se dedicaron a poner globos rojos por toda la ciudad, hasta el punto de que realmente la gente se asustó bastante y la policía tuvo que dedicarse pues a quitarlos y además intentar averiguar quién había hecho la broma. También como una cosa curiosa, tengo que decir de que cuando se estrenó la película y realmente se vio un payaso tan absolutamente malvado, hizo que asociaciones de enanos, de payasos, asociaciones de payasos, ahora me acordaba yo de otra cosa de los enanos, no tiene nada que ver. Asociaciones de payasos profesionales, pues bueno, hubo varias manifestaciones
pidiendo que, bueno, que retiraran esa película porque daba una imagen nefasta del que era un payaso. Pero bueno, está claro que no lo consiguieron. Bueno, luego, 6 meses antes y esto ya para acabar, además, pues creo que vamos un poco justos, 6 meses antes del estreno le pasaron la película a Stephen King en un pase privado. Quedó muy, muy, muy gratamente impresionado y se dirigió al equipo para decirles que habían hecho un trabajo maravilloso. Bueno, quizá maravillosa no es la palabra que yo utilizaría para definir a It, pero sí que fue una película en su momento, pues bueno, impactante, potente, de esas claro, el guión ya viene de un autor de la calidad de Stephen King, con lo cual ya hay una parte que tienes asegurada. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Marcos. A mí la película, la primera parte me pareció bastante buena, y la segunda se me llegó a hacer bastante aburrida, sí. Digamos que se podría haber hecho una película un poquito más larga y meter los adultos en la parte final, por ejemplo, obviando bastante de la historia y de los traumas. Pero bueno, es muy típico del señor Stephen King hacer todo esto, de hablar de la juventud y luego hablar de la parte de la época madura ya y todo lo que a lo que te ha llevado la vida, ¿no? Unos con más suerte, otros con menos. Pues nada, vamos para acabar ya, a ver si podemos hacerle este pequeño homenaje que lo hacemos en Pánico en la Sala al señor Douglas Trumbull, y vamos con la banda sonora de Brainstorm, la suite de James Horner, y entramos en materia. Bueno, en homenaje al señor Douglas Trumbull, que murió este pasado 7 de febrero del 2022, nacido en Los Ángeles, California, 8 de abril del 1942, y su muerte ha sido en Albany, Nueva York. Un director, digamos, productor de cine, director, guionista,
un hombre que ha trabajado en películas como 2001, Odisea en el espacio, Encuentros a la tercera fase, Star Trek la película, Blade Runner o su última película, el árbol de la vida, del señor Terrence Malick. En los años 60 su primer trabajo conocido fue en la Graphic Films, un estudio de artes gráficas de animación, y produjo una película sobre un vuelo espacial en la Feria Mundial de Nueva York. Atrajo la atención del señor Stanley Kubrick, que lo contrató para hacer la producción 2001 Odisea en el espacio. La contribución de Trumbull a la película fue la increíble secuencia de la puerta estelar, que utilizaba un revolucionario diseño de cámara. Se supo entonces que mientras Kubrick se debatía sobre cómo acabar la película, Trumbull sugirió que acabara con todos los astronautas excepto Dave Bowman, dejándolo solo para viajar a través de una de las puertas estelar, guardada por el monolito. Según Trumbull, cuando sugirió esto, pues al señor Stanley Kubrick se puso, como parece que era este señor y tal, como que él no tenía que meterse en su trabajo. Y qué ironías de la vida, pues que el final fue como el señor Douglas Trumbull dijo, ¿no? Como creía que podía quedar mejor, ¿no? Luego tuvo su etapa de director, en la cual dirigió 2 películas solo, la de Submarine Runner, o sea, Naves Misteriosas, y la grandiosa para mí, porque a mí me gusta mucho, las 2 me gustan, pero la del Proyecto Brainstorm, que me parece una película muy buena. Lástima de las cosas que sucedieron durante la película. Tuvieron varias películas, como también trabajó en La amenaza de Andrómeda, y en 1975 declinó la oferta de realizar los efectos de la película del señor George Lucas, La Guerra de las Galaxias, más tarde denominada Star Wars, episodio 4, ¿no? Una nueva esperanza, debido a otros encargos, entre ellos la adaptación cinematográfica de Doom, la que tenía que hacer el señor Jodorowsky, y que quien lo despidió, en 1975. Contribuyó a los efectos especiales, como he dicho, de Star Trek, de Encuentros a la tercera fase, y cuando dirigió, estuvo también en Blade Runner, y cuando dirigió el Proyecto Brainstorm, él se le ocurrió e inventó un nuevo sistema de proyección llamado Shopcam, en la cual la película se proyectaba en 70 milímetros a 60 cuadros por segundo. Esta tecnología que tenía que pasar se tenía que emitir la película Proyecto Brainstorm, fue denegada por la productora, ya que decía que valía mucho dinero y que era complicado llevarlo a cabo. Esta tecnología se puede ver hoy en día en los Universal Studios en Florida, en la atracción de Regreso al Futuro, y también en un hotel de Las Vegas, el Hotel Luxor de Las Vegas, también esta tecnología puede verse allí. Este hombre estuvo casado 3 veces y tuvo 2 hijos. Estuvo en muy malas condiciones de salud los 2 últimos años de vida. Tampoco ha muerto a una edad demasiado alta, o sea que lo dicho. Tuvo un premio Oscar honorífico, pero estuvo nominada 5 veces a los Oscars. Y solo decir, desde aquí, desde Pánico a la Sala, descanse en paz el señor Douglas Trumbull. Y hasta aquí hemos llegado al final del programa. Y rapidito nos despedimos. Marcos Ordóñez, hasta la semana que viene. Adiós, hasta la semana que viene. Santi Serrano, hasta la semana que viene. En la parte técnica, como siempre, Jordi Vilar, y uno que os ha hablado, Mario Herrera. Como siempre os digo, que tengáis felices pesadillas.